A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su edición matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo César Arteaga, y quien tiene el inmenso placer de trabajar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. Al menos 20 personas fallecieron en el estado de Mérida a causa de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, mientras que la cifra de desaparecidos llegó a 17, informó este miércoles el gobernador de la entidad, Ramón Guevara. El gobernador detalló que por las lluvias 1.400 viviendas se han visto afectadas en la población Tovar, donde 80 sufrieron daños totales, por los que las familias lo perdieron todo, tanto en infraestructura como en enseres. Por su parte, el Ministerio de Interior y Justicia y Paz de la administración de Nicolás Maduro, Remigio Ceballos, reiteró este miércoles que mantiene en alerta tras la emergencia generada por las precipitaciones en el país. Ceballos informó que anudado las precipitaciones están en ondas tropicales que se vienen aproximando al país por la época de huracanes. Tuvimos precisamente esta afectación con la onda tropical número 38, la onda tropical número 39 se disipó y la onda tropical número 40 se aproxima hacia Venezuela, está pasando en este momento frente a la Guayana Francesa, está al oriente del país y bueno, esto va a generar algunas precipitaciones también. Entonces, bueno, todo el sistema de gestión de riesgo nos mantenemos en alerta para atender al pueblo venezolano donde lo requiera. Por otro lado, la organización Cáritas Venezuela y la Conferencia Episcopal Venezolana emitieron un comunicado conjunto para manifestar su solidaridad con los venezolanos afectados por las lluvias en los últimos días. El país debe estar preparado para enfrentar la época de lluvias torrenciales. Exhortamos a los gobiernos municipales y a los ciudadanos a intensificar las medidas de prevención frente a los embates que nos presenta la temporada tempestuosa, reza el documento. En el estado de Yaracuy, 11 sistemas de agua quedaron fuera de servicio tras afectación que sufrieron las plantas potabilizadoras producto del desbordamiento de ríos en la entidad, informó el gobernador del estado, Julio León Heredia. El mandatario regional agregó que 8 municipios están afectados por la situación. Tras las lluvias, hay 27 familias afectadas sin pérdidas de vidas que lamentar. El día de ayer tuvimos torrenciales lluvias en nuestro estado de Yaracuy, sobre todo afectando de manera muy contundente lo que es la cuenca del río Yurubí, donde bueno, tuvimos desbordamientos y afectaciones considerables sobre la planta potabilizadora de agua que le permite suministrar este vital líquido sobre todo a la capital del estado, tanto el municipio San Felipe, el municipio Independencia. También igualmente el río Cocorote también fue desbordado. Queremos decir que el nivel del tirante del río superó en algunos casos 5 y 6 metros de altura. En el estado Zulia, el río Chama creció a niveles máximos debido a las fuertes precipitaciones que se generan en el sur del lago de Maracaibo y produjo el colapso de los puentes La Gallera y la Quinta del Paraíso de la parroquia Urribarri del municipio Colón de esa entidad. Unas 1.236 familias se encuentran afectadas, así como aproximadamente 12.000 hectáreas. Los niveles de los más importantes embalses de agua del país estarían en su máxima capacidad, por lo cual se estaría aliviando el flujo de agua de los mismos. A través de las redes sociales circula un audiovisual que destaca el afluente de la represa Caruachi, que forma un embalse de agua localizado a más de 60 kilómetros aguas abajo del embalse del Guri y 25 kilómetros aguas arriba de la represa de la Macagua en Ciudad Guayana, Estado Bolívar.
Entre tanto, Nicolás Maduro, durante una jornada de trabajo con el sector económico, firmó un decreto de emergencia por 90 días para atender a las poblaciones afectadas por las lluvias excedentes que han causado los desastres naturales en Apure, Bolívar, Yaracuy, Zulia y Mérida. Con este decreto que estoy firmando, doy luz verde para las operaciones logísticas y financieras en el apoyo a estos estados. Firmó el decreto por 90 días para facilitar todos los pasos, aseveró el jefe de Estado. Por otro lado, a 2 meses de comprometerse a eliminar la figura de protector que impone el chavismo a los estados gobernados por la oposición como parte de las negociaciones con la oposición para conceder garantías frente a las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, Nicolás Maduro muestra arrepentimiento. Ya me comprometí a eso, pero ayer me quedé pensativo y después nos fuimos para la casa, Sil y yo, íbamos hablando del tema y yo le decía esta reflexión: ¿qué sería del Estado Mérida si no tuviera el protectorado de Jason Guzmán? Estuvieran abandonados porque el gobernador de la oposición extremista que ganó en Mérida y es gobernador oficial en Mérida no hace nada por la gente, nada, no mueve un dedo, no hace nada, no da ni una declaración, ni siquiera se va a tratar de ayudar a los pueblos que están siendo afectados por las lluvias. Es donde yo pregunto, ¿ha sido o no ha sido una necesidad tener protectorado para proteger al pueblo? En otras noticias, el periodista Roland Carreño cumplió este miércoles 304 días detenido bajo los cargos de financiamiento al terrorismo, conspiración, tráfico de armas de guerra y asociación para delinquir. En ese sentido, su abogada Ana Leonor Acosta sentenció que no existe ningún delito de pertenecer a ningún partido político, ni mucho menos ser periodista. Insistió que no se puede permitir que el régimen de Maduro aniquile a los comunicadores sociales. Asimismo, Acosa advirtió que Carreño va a un proceso judicial sin que haya pruebas reales en su contra y estima que si existe un proceso de diálogo en México, se debería incluir la discusión, el respeto a los derechos humanos. Sabemos que Roland Carreño ha trabajado a favor de los venezolanos y que desde el año 98 ha estado presentando al país en todas sus formas y ha estado además rebelándose en contra de las injusticias y criticando, como es su derecho, cuando las políticas públicas son erradas. Y esto lo ha llevado a la cárcel el día de hoy y esto lo ha llevado a que infundadamente lo acusen de financiamiento del terrorismo. Primero que todo, ¿cuál terrorismo? Ser periodista no es ser terrorista. Ser parte de un partido político no es ser terrorista. Roland Carreño decidió de un tiempo para acá que su manera de servir era siendo parte de un partido político. A pesar de que su naturaleza es de periodista, él decidió dedicarse a la política y esto no es un delito. Esto no es un delito y además de esto no hay ninguna razón para que Roland Carreño esté detenido. Y con estas declaraciones de Ana Leonor Acosta nos vamos al presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, que pidió el cese de la persecución contra los periodistas que laboran en Venezuela y que la situación de los presos políticos se ha llevado a las negociaciones que se están dando en México entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Además, exigió que sea respetado el derecho a informar y el de todos los venezolanos de ser informados. El respeto al derecho ajeno es la paz. Si el ciudadano se siente vulnerado en su derecho, evidentemente va a reaccionar. Es una condición natural del ser humano, de exigir sus derechos. Y el derecho humano fundamental de poderse expresar, de poder opinar, de poder trabajar, y en este caso el periodista en buscar la información y transmitirla a su comunidad, para que ésta en un acto libérrimo tome las decisiones correspondientes de acuerdo justamente al insumo informativo que recibe. Esa es la labor del periodista. El periodista no anda inventando casos para después reseñarlo. El periodista va al hecho cumplido, trabaja post factum y después informa.
Pedimos que si de verdad el corazón, el ser, la persona, el alma de ese individuo quiere realmente reconciliar al país, debe partir del principio de respetar los derechos de cada uno de los ciudadanos. La ONG Foro Penal denunció este miércoles que en Venezuela hay 265 ciudadanos detenidos a los que consideran presos políticos, uno menos que el informe del 17 de agosto. También detalló que por género, de los 265, 250 son hombres, 15 son mujeres. Además del total de detenidos, 131 son civiles y 134 son militares. En otras informaciones, trabajadores petroleros activos y jubilados realizan la tercera asamblea en la ciudad de Cabimas, estado Zulia, para exigir sus beneficios contractuales. Los obreros de PDVSA también reclaman la mejora de salarios, dotación de equipos de seguridad, así como el servicio de atención médica. Ya basta de cercenar los derechos laborales y contractuales de los trabajadores de PDVSA industrial que están fuera de la contratación colectiva, de los trabajadores activos que están en cada una de las áreas de nuestros muelles y los que están en tierra, de los jubilados con sus fondos de pensiones. Desde aquí le hacemos un llamado y vamos después a tener este conversatorio con todos los trabajadores y a informarles sobre el petitorio que vamos a introducir allá. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Conflictibilidad Social registró 671 protestas durante julio de 2021, equivalente a un promedio de 22 diarias. Esta cifra representa un aumento de 3% en comparación con julio de 2020. 66% de las protestas estuvo relacionado a la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se mantienen además las exigencias de servicios básicos y se incrementaron los reclamos por déficit en la distribución y venta de combustible, fallas en la recolección de aguas servidas, servicio de Internet, alumbrado público y vialidad. Pasando a otras noticias, el presidente interino Juan Guaidó destacó que a pesar de la desconfianza que tienen frente al régimen, el jefe de su delegación en la negociación en México, Jorge Rodríguez, este proceso cuenta con el respaldo de la comunidad internacional y garantías que permitirán lograr un acuerdo para una solución a la crisis en Venezuela. Durante una entrevista en Infobae, Guaidó fue enfático al asegurar que no se puede confiar en Rodríguez, pero destacó la fortaleza del proceso de negociación con la mediación de Noruega. El también presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 reiteró que en esta negociación se debe alcanzar un acuerdo para que haya elecciones presidenciales libres y justas. Con esta información pasamos a materia económica. De acuerdo con el más reciente informe de la ONG Convite, Venezuela comenzó a envejecer, señaló el director general Luis Francisco Cabezas. Resaltó que ya nuestra pirámide poblacional no es aquella de base ancha, nuestra tasa de fecundidad está en nivel de reemplazo, estamos alrededor de 2.3%, aquellas tasas quedaron atrás en un país que no se preparó para envejecer. Por otro lado, Cabezas habló sobre la mala alimentación, detalló que solo el 9% de los consultados revelan que pueden cubrir sus necesidades proteicas, mientras que el 42% redujeron las porciones de sus alimentos. Por otra parte, la presidenta de Consecomercio, Tiziana Policer, se refirió a la nueva reconversión monetaria que se aplicará a partir del 1 de octubre y aseguró hoy en RCR que Venezuela no cuenta con las condiciones suficientes para establecer una moneda digital. En cuanto a la moneda digital, lo que hemos señalado es que cuando nosotros hablamos de moneda digital, eso se enmarca dentro de un concepto de economía digital. Y ella no anda sola, ella necesita otros elementos para que realmente podamos hablar de economía digital. La moneda es uno, pero el otro serían las notarías digitales. Tendríamos que hablar de, además de un elemento de conectividad apropiado. Para ir a una economía digital, un país tiene que tener un grado de conectividad alto y el nuestro es bastante bajo. Entonces, eso sería, digamos, uno de los elementos. La factura digital es otro de los elementos que componen la economía digital. Entonces, hablar solo de decretar una moneda sería también no abordar el tema de la economía digital completamente.
Y con esta información nos vamos a un corte publicitario y enseguida regresamos con más de su informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, la Fiscalía Federal de Miami solicitó al Tribunal Supremo de Cabo Verde una prórroga de 30 días para contrarrestar los argumentos presentados por la defensa del empresario colombiano Alex Saab en momentos en el que el caso en contra el presunto testaferro de Nicolás Maduro entra en una etapa de definición. De ser aprobada la moción, podría extender hasta las primeras semanas de octubre la decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que de ser adversa a Saab, le pondría el punto final al largo proceso de extradición a Estados Unidos que lleva ya 14 meses. En otras noticias, Estados Unidos reiteró su intención de cumplir con la fecha final de 31 de agosto para sacar a sus tropas de Afganistán, pero advirtió a los talibanes que deben cumplir sus compromisos y dejar de que después de entonces permitan que abandonen el país quien quiera hacerlo. Así se expresó en una rueda de prensa el Departamento de Estado para comentar los esfuerzos en marcha para completar la retirada de Afganistán para la fecha final marcada por el presidente estadounidense Joe Biden. Nuestros colegas de La Voz de América nos tienen más detalles. El Pentágono anunció el miércoles que el ejército de Estados Unidos continuará evacuando personas del aeropuerto de Kabul hasta el plazo del 31 de agosto, si es necesario, pero que dará prioridad a la retirada de tropas y equipo militar en los últimos días. Hay unos 5.400 militares de Estados Unidos en el aeropuerto, un número que, según el presidente Joe Biden, se reducirá a 0 a fin de mes. El general de división del ejército William Taylor dijo en rueda de prensa que más de 10.000 personas están en el aeropuerto de Kabul esperando a ser evacuadas. El general agregó que en las últimas 24 horas, 90 vuelos militares estadounidenses y otros vuelos internacionales han evacuado a 19.000 personas adicionales, lo que eleva el número total de evacuaciones hasta el momento a unas 88.000. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que hasta ahora se han evacuado de Kabul a 4.400 ciudadanos estadounidenses, pero que no sabe cuántos exactamente permanecen ahí. Por su parte, el gobierno británico alertó este jueves de que el ataque terrorista altamente letal podría ser perpetrado en el aeropuerto de Kabul de manera inminente mientras prosiguen las operaciones de evacuación de estos refugiados en Afganistán. En declaraciones hechas hoy a medios británicos, el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, James Heath, reveló que se han recibido informaciones muy creíbles que apuntan a la posibilidad que se pueda producirse un atentado terrorista inminente y grave en la capital afgana. Y con esta información nos vamos a los deportes. La atleta paralímpica Clara Fuentes logró la primera medalla de bronce para Venezuela en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Fuentes terminó en el tercer lugar de la halterofilia tras levantar 97 kilogramos en el levantamiento de potencia adaptado. Venezuela, estoy inmensamente feliz de poder darles esta primera medalla de bronce. Es un regalo para mi país, para mi gente y para mi familia, expresó Fuentes desde Tokio. Este miércoles, el director técnico interino Leonardo González oficializó los 28 jugadores que se vestirán de vino tinto para la triple fecha de las eliminatorias mundialistas. Venezuela enfrentará el próximo 2 de septiembre a la potente Argentina en el Estadio Olímpico de la UCB, luego viajará hasta Lima para medirse ante la selección de Perú y el 5 de septiembre en la Asunción para visitar a Paraguay.
Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.